Hola, mi nombre es Adriana Monge y hoy mi grupo y yo les vamos a hablar acerca de la época clásica. Primero les voy a hablar un poco acerca del origen de Roma y de Grecia. Comencemos con Roma. Según la antigua tradición literaria romana, fue un 21 de abril del 753 a.C. cuando los gemelos Rómulo y Remo fundaron la ciudad eterna, Roma. La fecha exacta fue inventada por el historiador romano Varrón, quien recogió en su relato la mezcla de las leyendas griegas y romanas sobre el origen de la ciudad. Conforme a estas, el griego Eneas habría arribado a la costa de Italia tras la caída de Troya, fundando una ciudad, Alba Longa, origen del pueblo romano. El último rey de la misma, Numitor, fue destronado por su hermano Amulio, quien además obligó a su sobrina a hacerse vestal, sacerdotisa virgen. Sin embargo, el dios de la guerra, Marte, engendró en ella dos hijos, Rómulo y Remo, y a los que Amulio intentó matar. Los gemelos sobrevivieron gracias a una loba que los amamantó, acabando con Amulio y restituyendo a su abuelo en el trono. Tras ello fundaron una nueva ciudad, Roma, en el lugar en el que la loba los había amamantado, el Monte Palatino. Tras una disputa por los muros de la nueva ciudad, Rómulo mató a Remo, dando apenado a la misma el nombre de su hermano muerto. Ahora les hablaré del origen de Grecia. Cuenta un antiguo mito griego que cuando la princesa fenicia europea fue raptada por Zeus, había adoptado la forma de un toro. Su padre Agenor, rey de Tiro, mandó a partir sus hijos con la orden de no regresar sin haber encontrado a su hermana. Cada uno marchó con su ritmo a un rincón del mundo desconocido. Cadmo, el tercer hijo de los hijos de Agenor, acudió al oráculo de Delfos para indagar acerca del paradero de Europa, a lo que el oráculo contestó, con su proverbial ambigüedad, que apartara su pensamiento de ella. Lo que Cadmo debía hacer era seguir a una vaca y fundar una ciudad en un lugar en la que ésta cayera exhausta. Cadmo obedeció y ahí donde la red se tumbó, lo sacrificó a los dioses y fundó Cadmea, es decir, Tebas. Ahora les voy a hablar por cómo inició. Bueno, por lo general, cuando nos referimos a la época clásica o la antigüedad clásica, hablamos de un periodo de la historia ubicada entre la alta antigüedad, cuando aparecieron las primeras civilizaciones del Oriente Próximo Antiguo, y baja antigüedad, la transición hacia la Edad Media. En este periodo se corresponde el florecimiento de la civilización greco-romana, ubicada en la cuenca del Mediterráneo y las costas del Oriente Próximo. Incluye el momento en que la civilización griega alcanzó su máximo esplendor artístico, filosófico, arquitectónico y económico, pero también el de su caída. También comprende la conquista por los latinos, quienes asimilaron su riqueza cultural y dieron nacimiento así al Imperio Romano, unos bárbaros y como fruto de su propia corrupción. El desmembramiento fue rápido y caótico. Nacieron diversos reinos que estaban en manos de terratenientes locales y que fueron tomando rumbos distintos, a pesar de fuerza política y militar que conquistó prácticamente toda Europa, África del Norte y Oriente Próximo. En su seno nació, además, el cristianismo. Y finalizó tras la caída del Imperio Romano de Occidente en manos de los saqueadores compartiendo lengua y religión. Así surgió la sociedad feudal del largo medioevo, siglo V al XV, gobernada por los aristócratas y por el clero, que a raíz del cristianismo impuso los lineamientos de su moral a toda Europa. Entonces podemos decir que la época clásica comienza en el siglo V a.C., con el fin de la guerra entre las ciudades-estado de la Grecia antigua y el imperio persa. Los ejércitos griegos obtuvieron la victoria ante el invasor persa. Así se fundó un nuevo sentimiento de grandeza y de confianza cultural entre sus habitantes. Dependiendo de las fuentes consultadas, este inicio puede considerarse aún más temprano, en el siglo VIII a.C., con la mítica fundación de Roma en el año 753 a.C. De modo similar, la época clásica culmina en el siglo V después de Cristo, con la cristianización del Imperio Romano de Occidente, su caída y desmembramiento frente a las tribus bárbaras del norte y del este de Europa. A partir de entonces
se da inicio a la Edad Media. Los dejo con mi compañera. Un hecho siempre está atado a su tiempo. Por eso, cuando se analizan actos que tuvieron lugar hace decenas, cientos o miles de años, es imprescindible conocer el contexto histórico para comprenderlos. De lo contrario, estaríamos analizando y juzgando aquello que sucedió en una época totalmente distinta con una mirada actual. Por ende, nos transportaremos hacia la etapa clásica grecorromana para poder aprender sobre las circunstancias e incidencias que rodearon ese suceso y poder entenderla a profundidad. La etapa clásica griega. Esta fase constituyó el momento de máximo esplendor de la cultura griega. Las formas políticas, el arte, la literatura y la filosofía alcanzaron la madurez. El arte griego es la expresión estética de una civilización que rompe con las formas tradicionales del pensamiento mítico, iniciando el camino hacia la racionalidad que solemos considerar como el soporte de nuestra propia civilización. Desde esa racionalidad, la belleza deja de ser algo abstracto y se concibe como un sistema de medidas y proporciones en el cual el hombre se convierte en su referente principal. No obstante, fue un periodo complejo en el que los griegos se enfrentaron a graves conflictos bélicos. En el siglo VI a.C., el imperio persa inició un proceso de expansión. Consiguió anexarse las ciudades griegas de Asia Menor y organizó una expedición contra la Grecia continental e islas. Las ciudades griegas formaron un frente común ante el invasor, estallando así el conflicto conocido como guerras médicas. El conflicto bélico de las guerras médicas suele servir como división entre la Grecia arcaica y la clásica. Las causas de este conflicto fueron los deseos de expansión del imperio persa hacia el Mediterráneo y el Egeo. En el año 1525 a.C., toda Asia Menor estaba en poder de los persas. En el año 1520 a.C., Darío reorganizó el imperio imponiendo a las ciudades jonias el pago de los tributos y el sometimiento a los regímenes tiránicos, apoyados por los persas. En estas condiciones, las ciudades-estado griegas se sentían seriamente amenazadas. Presente griego. A ello contribuyó el mismo deseo de las élites romanas por imitar el arte y la cultura griega, no desde la conquista de Grecia en el siglo II a.C., sino incluso con anterioridad. De hecho, el arte etrusco, antecedente del romano en la propia Italia, también tiene su deuda con el arte griego desarrollado en la Magna Grecia y extendido por la actividad comercial. No obstante, el fenómeno se intensifica notablemente cuando se conquistan y saquean los reinos helenísticos y los romanos comprueban el tremendo desnivel cultural entre su civilización y el que estaban conquistando. Empieza entonces un trepidante proceso de helenización en territorio romano. Claro, no podemos dejar por fuera las características de esta época. En cuanto al arte clásico griego, lo que lo caracteriza son: número 1, el respeto a la tradición. Número 2, este hacía una combinación de utilidad y belleza. 3, había una íntima relación entre arte y religión. Esto se ve reflejado ya que a menudo se retrataban sus dioses o se hacía referencia a algún tipo de culto. Número 4, relaciones con la constitución política. El gobierno jugaba una parte muy importante dentro de esta. Si éste no le daba el visto bueno a una obra, éste no sería presentado ante un público, como sucedió con la Venus de Nido. Como punto número 5, este también reflejaba hechos históricos. Y sexto y último punto, este hacía reflejo a las costumbres. El arte románico tiene varias características comunes. Como punto número 1, es un arte funcional. Este es un arte no para ser visto, sino para existir y ser practicado. Como punto número 2, es un arte del material. El arte románico resalta la belleza de los materiales que utiliza. Se convierte en tema de sí mismo. Como punto número 3, es un arte de lo sagrado.
Los románicos fueron los que introdujeron las escenas historiadas, tanto en el sentido de la función como el del material, sitúan al arte románico al borde de la creación de la naturaleza. El arte clásico y la cultura clásica es el nombre que se le da a las producciones intelectuales de la antigüedad clásica, es decir, el arte griego y el arte romano, o la cultura greco-romana, que en el Renacimiento eran consideradas clásicas, es decir, dignas de imitación. Las artes jugaron un rol importante en los diversos reinos e imperios de la época clásica. Fueron el reflejo de la grandeza de sus naciones y del desarrollo de sus pueblos. La literatura y el teatro destacaron especialmente la arquitectura, con grandes templos y palacios, la escultura con representaciones antropomórficas de dioses, además de estatuas de los reyes, emperadores y conquistadores. Eventos importantes en la época clásica. Uno de esos eventos importantes puede llegar a ser la innovación de la escultura, que dentro de las primeras décadas del siglo V a.C. representan un periodo de transición entre la escultura arcaica y la clásica, denominado como el estilo severo. Entre los siglos IV a.C. sobresalieron Cefisódoto el Viejo, Scopas, Praxíteles y su hijo Cefisódoto el Joven, y Lisipo. El bronce y el mármol eran los materiales más empleados, entre los cuales era muy famoso el mármol rosado, del Monte Pentélico en Atenas. También se realizaron algunas estatuas clicelemfantinas. Otro de los eventos importantes en la época clásica, cabe recalcar su arquitectura. La arquitectura griega antigua se distingue por sus características altamente formalizadas, tanto de estructura y decoración. Esto es particularmente cierto en el caso de los templos, donde cada edificio parece haber sido concebido como una entidad escultórica dentro del paisaje, con mayor frecuencia planteado en un terreno elevado para que la elegancia de sus proporciones y los efectos de la luz sobre sus superficies puedan verse desde todos los ángulos. La pintura y la cerámica también jugaron papeles importantes a la hora de los eventos importantes en la época clásica. La cerámica, además de arte en sí mismo, fue un destacado soporte para la pintura, que en esta época pasó a la fase de figuras rojas. La literatura no se quedó atrás con los eventos importantes y la evolución de la época clásica. El teatro fue el género literario más desarrollado de todo el periodo. Abundaron los escritores de tragedia, género en los que los principales autores fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. En la comedia se destacó Aristófanes. El poeta lírico más importante en la época fue Píndaro. La religión nunca perdió su importancia en la época clásica, puesto que la mayoría de los pintores se basaban en deidades divinas o sus dioses, basadas en creencias. Uno de los elementos más comunes de toda la cultura griega fue el culto a los mismos dioses, aunque cada ciudad tenía peculiaridades en el culto. Algunos santuarios llegaron a adquirir un estatus panhelénico, como el oráculo de Delfos y el santuario de Asclepio en Epidauro. Los elementos que unía a las polis griegas eran los festivales de los Juegos. Se celebraban los Juegos Olímpicos, los Juegos Nemeos, los Juegos Píticos y los Juegos Ístmicos. Conclusión. La época clásica por antonomasia es el periodo de la historia de Grecia, comprendido entre la devuelta de Jonia y el reinado de Alejandro Magno, o de un mono más féerico entre el siglo V y el siglo XIV a.C. Esta fue una de las épocas más importantes para el ser humano y la humanidad. Fue en la que se desarrolló el pensamiento lógico, la artesanía, el arte y la guerra, y en la que pudo florecer y desarrollarse para un modo complejo en Europa. Como pudimos ver, muchas de las obras de esta época ayudaron a influenciar el mundo y se considera la cuna del pensamiento humano, lógico, filosófico y matemático. No solo eso, también en esta época narra muchos de los hechos históricos que ayudaron a formar el mundo moderno y sus conquistas, diversas culturas y también sus diferentes regímenes. En esta época que llegan a diferentes naciones cuya cultura ayudaron al desarrollo humano, concluyó en la era medieval.
Duró casi 200 años por toda la historia humana y se considera una de las más importantes por toda su influencia que generó. Esto sería todo. Muchas gracias. Esta es la conclusión del grupo 2.